Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo quisiera darles la bienvenida al Senado de la República. Como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, hemos tenido especial interés por lo que está ocurriendo en este país hermano Venezuela. Y en estos momentos, bueno, pues recibo con mucho gusto a esta comisión encabezada por diferentes liderazgos, que a mí me gustaría, antes que todo, darle el uso de la palabra a René Arce. Pues antes que nada quisiera yo agradecerle a Mariana Gómez del Campo, senadora de la República y presidenta de esta comisión tan importante para América Latina, su generosa hospitalidad en este lugar para poder venirle a plantear algo que un grupo de mexicanos y mexicanas que estamos muy preocupados por lo que sucede en la hermana República de Venezuela, venimos el día de hoy a comentarle. Primero, decirle que la solidaridad de México con la democracia internacional ha sido una de las grandes tradiciones de nuestro país. Nosotros no podemos olvidar cómo los mexicanos en momentos difíciles brindaron la solidaridad a pueblos como el español, cómo durante las dictaduras de Banzer, de Stroessner, de Pinochet, de Somoza y de tantos otros dictadores de América Latina, México fue uno de los países que abrió sus puertas para que miles y miles de refugiados pudieran llegar a este país y tratar desde aquí de seguir manteniendo sus ideales democráticos. Nos parece que hoy pareciera que esa solidaridad se ha ido cayendo poco a poco, ya que ni aquellos que en otros tiempos daban esa solidaridad internacional, ni el propio gobierno de la República ha planteado algo en relación a lo que está sucediendo en este hermano país. ¿Qué es lo que sucede en este país? Un país en donde hoy las libertades democráticas, hoy los derechos humanos son conculcados y miles de venezolanos se encuentran hoy en una situación muy complicada. Algunos perseguidos, otros detenidos, otros asesinados, otros torturados, y para nosotros esto es inadmisible. Quienes profesamos ideales democráticos e ideales liberales no podemos permanecer callados. Tenemos que alzar nuestra voz para decirles a esos hermanos que en México habemos quienes no por un asunto de pragmatismo, de conveniencia política, nos quedamos callados. Tenemos que decir que desde México habemos quienes podemos levantar la voz para decir basta de represión, basta de conculcamiento de libertades democráticas y derechos humanos y que sepan que existe esa solidaridad. Y pensamos entonces que por eso hoy un grupo de mexicanas y mexicanos estamos aquí. Y nos da mucho gusto que nos acompañen en esta reunión personas que vienen de diferentes estados de la República, hermanos venezolanos que están aquí también, y por supuesto representaciones como la del diputado federal René Fujiwara, que se encuentra con nosotros, del compañero Luciano Cuadri, que recientemente hizo una visita allá a Venezuela para participar en uno de los foros internacionales que encabezó el escritor Mario Vargas Llosa en Venezuela, la presencia también aquí del expresidente de la Comisión de Gobierno del Distrito Federal, Víctor Hugo Círigo, y compañeros como Iván Bermúdez, dirigente en el Estado de México del Movimiento de Izquierda Alternativa, la compañera Olivia Pérez, que también es dirigente del Movimiento de Izquierda Alternativa en Coyoacán, compañeros jóvenes que se han organizado también para dar solidaridad, en fin, una serie de compañeras y compañeros que están aquí con nosotros, Samuel Hernández, que es uno de los dirigentes junto con Josué Bravo de la expresión liberal en este país a nivel nacional, todos unidos por un solo reclamo: dar solidaridad al pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles. Y venimos aquí al Senado a hacer una petición a la presidenta de esta comisión, conociéndola y sabiendo que también comparte con nosotros valores democráticos, hacerle la petición de que el Senado de la República, quien es el encargado de estar pendiente de la política exterior, pueda hacer un pronunciamiento a favor del respeto a las libertades democráticas y a los derechos humanos en la hermana República de Venezuela. Que el Senado
atrape nuevamente esa tradición mexicana de dar solidaridad a quien la necesita. Y sobre todo porque no podemos estar ajenos que hoy lo que pasa en Venezuela, el día de mañana podemos vivirlo en México. Y que esto es algo que nosotros no debemos dejar como si simplemente pasa en otro país, pensando que aquí nunca va a pasar. Aquí en México hubo épocas de represión, hubo épocas de persecución, hubo épocas en que la democracia no era precisamente la moneda más de uso corriente. Y no podemos dejar de ver que países que considerábamos nosotros que ya estaban libres de dictaduras o de planteamientos, digamos, de carácter autoritario, hoy nuevamente empiezan ahí a darse voces de este tipo. Por eso, al igual como lo hicimos hace tiempo cuando pedimos y logramos que este Senado, en donde me tocó en alguna ocasión estar aquí, se pronunciara a favor de los derechos democráticos y las libertades en la República de China, cuando no se le permitía al Premio Nobel de la Paz acudir a recibir ese premio, y el Senado se pronunció de manera unánime porque en China se respetaran los derechos democráticos. Creemos que hoy en el Senado también se pueden pronunciar porque se respeten los derechos democráticos y las libertades en este hermano país. Por eso estamos aquí, senadora, porque venimos a solicitarle a usted esto. Le vamos a entregar obviamente un documento con una solicitud formal. Muchas gracias a la senadora Mariana Gómez, que he seguido de cerca, que también ha hecho eventos acá al respecto. Y yo creo que esto va más allá del caso venezolano de un tipo de régimen u otro, una forma de llevar la economía u otra, más allá del chavismo, socialismo, liberalismo, cualquier régimen. Yo creo que esto está en el contexto ahora de los derechos humanos y de la moral y la ética de los mexicanos. En mi visita ya tuve la oportunidad de ser invitado por la Fundación Alemana Friedrich Naumann para la Libertad, y fueron varias personas, académicos, políticos, empresarios, a un foro que se realizó en Caracas y que agarró mucha fuerza precisamente por el tema del acoso que sufrió cuando se enteraron que iba a ir Vargas Llosa, quien es una persona que abandera el liberalismo a nivel de América Latina e internacionalmente. En fin, para no aburrirlos con los detalles de cómo está la cosa, ya sabemos que está muy complicado. Y mi visita ya constató el hecho de que, por ejemplo, me estuve en los campamentos de los estudiantes en un municipio interno de Caracas que se llama Chacao. Y uno de esos 3 estudiantes con los que estuve, líderes y con los que mantuve contacto vía Facebook después, desapareció. Se presume muerto hoy en día. Y lo íbamos a invitar probablemente a un foro que tratábamos de organizar con el partido y con René. Y bueno, ahora perdimos el contacto. A otro de esos estudiantes fue detenido, fue torturado. Entonces las cosas están muy mal allá. Y va más allá de juzgar el sistema económico. Yo creo que México tiene la responsabilidad ética y moral de pronunciarse, y le pedimos a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la senadora que haga un pronunciamiento simplemente por el tema de derechos humanos. Cuando yo llegué acá y comenté mi experiencia, todo el mundo me decía en Twitter, en redes sociales, que México estaba peor, que aquí había violaciones iguales. No lo sé, y no es el tema de discusión de esta mesa. Incluso aunque estuviéramos sumamente peor, aunque viviéramos una crisis profunda en México, peor que la venezolana, tendríamos aún así la responsabilidad moral de llamar la atención y tener un pronunciamiento, tener una posición frente al caso venezolano. Es una cuestión, repito, ética y moral. Que el Senado y que la Presidencia de la República, a través de la Cancillería, simplemente hagan un llamado a que se respeten los derechos humanos básicos en Venezuela. No es una cuestión de régimen, es una cuestión de los que están desapareciendo, los que están matando y a los estudiantes que están dando la vida en la calle. Es una cuestión simplemente de responsabilidad moral. Repito mucho la palabra responsabilidad moral porque eso es lo que es. Es indignante lo que está pasando en ese país. Y en fin, yo quisiera cederle la palabra para no extenderme tanto al diputado René Fujiwara. Ojalá el Senado pueda llegar a hacer la presión o, digamos, tener la capacidad que está dentro de sus funciones de hacer un pronunciamiento específico por lo que está pasando ahí. Y además, como decía René, retomar la vocación que tiene México en materia de relaciones exteriores. A mí me parece ridículo que México abandone y que deje que Cuba, por ejemplo, es otro caso, también invada Venezuela como lo está haciendo, violando la soberanía abiertamente, y nosotros lo solapemos con este silencio que tiene México frente a América Latina en general. Muchas gracias. Es un verdadero placer poder dirigirme a ustedes desde este espacio, desde el Senado de la República, agradeciéndole a mi compañera legisladora Mariana Gómez que nos permita también hacer uso de este espacio y venir aquí a plantear estas propuestas por parte de Movimiento Izquierda Alternativa. Es un placer para mí también sumarme a una convocatoria que se está realizando por medio de René Arce y por medio de Movimiento Izquierda Alternativa, que es un grupo de gente que desde que lo conocimos hemos sido testigos de su entrega, de su compromiso,
de su idealismo en muchos casos también, y de esta lucha también que tienen, no únicamente hacia el país, sino también hacia todo el continente y todo lo que ocurre en él. Me sumo también a esta convocatoria que se realizó porque se hace también desde una forma plural y porque creo que también este tema que estamos viniendo a abordar el día de hoy, que tiene que ver con los derechos humanos en Venezuela, se tiene que abordar desde esa forma, sin rasgos partidistas, de una forma muy plural, incluso yo diría que libre de caer dentro del espectro político ideológico, porque no se trata de cuestiones ideológicas del todo, o por lo menos no se trata de cuestiones ideológicas para mí. Me parece que es un tema de derechos humanos, es un tema de solidaridad, como también ya lo ha mencionado mi tocayo René Arce, y creo que como jóvenes también, muchos de los cuales estamos jóvenes y en este momento estamos en situaciones en las que nos corresponde hacer posturas y tomar algo, creo que los jóvenes también tenemos que hacer un acto de solidaridad hacia los demás jóvenes del propio continente. Muchas veces la juventud o la generación a la que pertenecemos es una generación que se ha venido caracterizando o ha sido criticada por su apatía. Y creo que parte de lo que requiere la política, parte de lo que requiere también ese espíritu de juventud, es un poco más de misticismo y el darnos cuenta que a pesar de que hay cientos de kilómetros que nos puedan separar de los jóvenes de Venezuela, sigue habiendo algo que nos vincula, que va más allá de las naciones, que va más allá de las ideologías y que nos tiene que unir como seres humanos. Por eso de verdad me siento muy contento de poder sumarme a esta petición, de poder firmar la petición que estamos firmando para hacérsela llegar aquí a nuestros compañeros senadores y agradecerle también a mi compañera senadora Mariana Gómez por recibirnos aquí en el Senado, reconociendo el trabajo que ha hecho tanto por América Latina como por la representación de México, al igual que por los derechos humanos como secretaria de dicha comisión. Muchas gracias. Bueno, a nombre de todos los aquí presentes y de quienes estamos, el compañero Iván Bermúdez entregará un documento a la senadora. Te pediría, Iván, que por favor pasaras a entregar el documento. Aquí entre plantitas. Muy bien. Muy bien. He escuchado de manera muy atenta cada una de sus intervenciones. Por supuesto, también tengo aquí ya esta carta que me dejan en el Senado de la República, que revisaré, por supuesto, con muchísimo gusto y que además también la haré llegar a los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. Gracias a René Arce, al diputado federal René Fujiwara, a Luciano Cuadri, también a Víctor Hugo Círigo, a Iván Bermúdez por estar aquí, a todas y todos ustedes. El Senado de la República está abierto para escuchar cualquier petición ciudadana. El Senado de la República siempre le es interesante e importante el poder escuchar a los ciudadanos, y qué mejor que aprovechar este momento, y hago mías las palabras expresadas aquí por René Arce, el dar solidaridad al pueblo venezolano, el pronunciarnos a favor de las libertades. Me parece esto crucial. Yo quiero compartirles que desde este Senado hemos organizado diversos foros que titulamos Voces de Venezuela. Tratamos de invitar además a todo aquel que quisiera encontrar en este Senado un espacio para discutir con toda claridad y con libertad, pues una situación que no solamente nos preocupa, sino que también nos ocupa. Escuchamos voces de diversos líderes, activistas y políticos que defienden principios básicos que además coincido, todos los que estamos aquí porque defendemos también esos principios, el principio de la libertad, del respeto a los derechos humanos, de la verdad y la justicia. Le comparto a esta comisión que dictaminamos y aprobamos un exhorto al gobierno federal para que la Cancillería mexicana juegue un rol más activo a favor de estos principios y al respeto al derecho internacional. Además, les comparto que los senadores del PAN
emitimos un enérgico pronunciamiento en tribuna condenando que en estos tiempos en los que la democracia y sus valores deberían prevalecer, pues haya quienes se empeñen en reprimir la protesta social, en criminalizar a la oposición, en atentar contra la juventud y en negar el derecho a la información y a la libre manifestación de las ideas. En Venezuela, lamentablemente, pues no se puede confiar en los contrapesos institucionales, los poderes legislativo y judicial están cooptados, la oposición ha tenido que recurrir a la comunidad internacional para que puedan ser escuchados. A nosotros, por lo menos yo estoy convencida de que nos costaría, lo veríamos tan lejano el pensar que si queremos hacer una protesta social y ser escuchados, pues tendríamos que ir al país vecino. No, yo creo que lo vemos como algo sumamente lejano y tristemente a los venezolanos que en su momento sí tenían ese micrófono abierto, pues por más que griten en las calles, lamentablemente, pues muchos de estos gritos de desesperación, pues no han sido escuchados como quisiéramos por la sociedad latinoamericana. Y yo lo digo con tristeza porque veo que se tocan muchas puertas por parte de los venezolanos en Europa, son escuchados en diferentes parlamentos cuando van como legisladores y aquí no se ha dado el mismo trato porque no logramos mayorías para ello. Tristemente, como bien lo dijo Vargas Llosa, muchos países son cómplices silenciosos de estas violaciones a la democracia y a los derechos humanos y nosotros no podemos ni debemos quedarnos callados. Estoy de acuerdo, muchos de los que están aquí presentes pues son jóvenes que por el simple hecho de pensar, y lo decía aquí hace un momento Luciano, ¿no? El pensar en un joven que iba a ser invitado para un foro y que ahora ya no se le encuentre, ¿por qué? Porque no se sabe si lo mataron, si lo detuvieron o qué pasó con él. Hemos recibido diversos tipos de denuncias y de verdad venezolanos desesperados porque desafortunadamente no se ha encontrado el cobijo suficiente por parte de la Cancillería mexicana, por parte del gobierno mexicano. Quiero compartirles que también planteamos que el Senado de la República solicitara a la Secretaría de Relaciones Exteriores que a través de la representación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se impulsara una resolución para que se enviara un relator especial sobre los derechos humanos y la libertad de expresión a la República Bolivariana de Venezuela. Les comparto que esto hasta el momento no ha ocurrido. Propusimos también que a través de la representación de México ante la Organización de Estados Americanos se haga una petición formal para exhortar a Venezuela a cumplir con lo establecido en la Carta Democrática Interamericana en materia de democracia y de derechos humanos. Seguiremos exigiendo que el gobierno mexicano actúe con más fuerza. Es triste que no se esté cobijando como debiéramos estarlo haciendo al pueblo venezolano por intereses de otro tipo, porque yo no le encontraría distinta razón de por qué está ocurriendo esto por parte del gobierno mexicano. Y les comparto que hemos hecho, además de los foros, exhortos, puntos de acuerdo, hemos hablado con gente del gobierno federal para que ponga atención en lo que ocurre en Venezuela y no nada más eso, para que actuemos. En estos momentos, Leopoldo López, lo mínimo que podría pasar en la cárcel, se está hablando de 13 años. 13 años en la cárcel por delitos que ni siquiera cometió. Entonces, imagínense el tamaño de injusticia para un actor visible de la sociedad. Imagínense qué está pasando con el joven que probablemente pues no tenía un cargo, que solamente salió
y protestó en las calles de Venezuela. Tenemos que ser mucho más sensibles ante este tema y yo espero que en congruencia con la Constitución mexicana, que establece la protección y promoción de los derechos humanos, así como también la lucha por la paz y la seguridad internacional, estos son dos principios normativos de nuestra política exterior. Quiero decirles que me congratulo que ustedes estén haciendo este movimiento porque lo considero una extensión del esfuerzo que estamos haciendo desde este Senado de la República. Muchos de los senadores de todos los partidos políticos, claro que quieren también ver un papel más activo por parte de México. Yo espero que así como Luciano lo hizo, poder estar pronto en Venezuela, poder estar dando el respaldo necesario, porque yo sí pienso en lo importante que sería si a cualquier legislador mexicano, a René o a mí nos estuviese pasando algo similar. A mí también me gustaría estar escuchando voces internacionales defendiendo mis derechos, defendiendo mi derecho a la libertad de expresión, defendiendo mis derechos humanos en general que estarían siendo violentados. A todos nos gustaría recibir buen trato por parte de la comunidad internacional y más por parte de la comunidad latinoamericana, que siempre hemos sido tan solidarios. México, a lo largo de su historia, y ya lo decía aquí René Arce, siempre habíamos sido solidarios con los pueblos hermanos. Hoy México no está siendo solidario con el pueblo venezolano. Y es una exigencia que nosotros, y además, como les dije, es una extensión de lo que hemos solicitado desde este Senado de la República. México tiene y debe alzar la voz y tratar de hacer todo lo necesario por promover el respeto a los derechos humanos, por promover esta lucha por la paz y buscar también la seguridad internacional. No buscamos que el gobierno mexicano se inmiscuya de más en la política del gobierno venezolano. Solamente queremos estar mucho más activos, con un rol mucho más activo. A mí me encantaría ver al presidente de México diciendo algo sobre Venezuela. Lo hemos visto silencioso, lo hemos visto viajando a otros países, no lo hemos visto en Venezuela defendiendo el respeto a los derechos humanos, que a veces sí pedimos que se respeten en otros países del mundo. Y yo voy a seguir siendo insistente con esta petición. Yo sí creo que si cada vez somos más mexicanos los que le exigimos al gobierno mexicano que levante la voz, va a ser mucho más, se va a escuchar mucho más fuerte que si solo somos algunos senadores de la República o diputados federales. Muchísimas gracias por esta carta. Como dije al principio de mi intervención, la haré extensiva a los integrantes de la comisión que me honra en presidir, y este Senado tiene abiertas las puertas para ustedes. Gracias. Mariana Gómez del Campo te escucha y actúa.